Buenos días a toda la concurrencia y con la autorización de la mesa directiva y el saludo fraterno a diputadas y diputados de esta legislatura, al público y a los medios que hoy nos honran con su presencia. Adelanto esta participación toda vez que el día de mañana, 2 de octubre, no coincide con la sesión pública. Y no quiero que pase desapercibida esta fecha histórica. Mañana, 2 de octubre, es una fecha imborrable en la memoria colectiva, en el ideario colectivo y también en el imaginario colectivo de nuestro pueblo. Es de una trascendencia nacional e internacional. Los hechos ocurridos hace 51 años, el 2 de octubre de 1968, sale hoy a relucir como una sentencia de que el 2 de octubre no se olvida y que ni perdón ni olvido para los asesinatos de los estudiantes de aquella época. Muchos de ellos sumamente jovencitos que fueron objetos de actos represivos de un gobierno completamente incomprensivo y duro con la población mexicana. El terror y la desesperación fueron solamente algunos de los elementos presentes en un acto de ultraje y derramamiento de sangre de la juventud pujante que se encontraba en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Y no solamente fue el escenario la Plaza de las Tres Culturas. Desde semanas y meses antes se había venido manifestando las grandes inconformidades de los jóvenes estudiantes de México. Pero antes ya había habido manifestaciones importantes en varios países europeos y varios estados norteamericanos. Y la inconformidad y rebeldía de una juventud trascendió como corre el viento y llegó a México, donde hizo eco de un gobierno autoritario y represor, que fue capaz de comprender a los jóvenes y les cerró las puertas del diálogo y la concertación. Un acto de masas que sacudió intensamente a la juventud mexicana. Es sabido por muchos de ustedes cómo se desarrollaron los hechos. Se han escrito cientos de libros, ensayos e investigaciones serias que han dado cuenta de las causas y los efectos de un movimiento estudiantil que trascendió las barreras de la frontera nacional y ha trascendido la frontera del tiempo, porque generación tras generación vamos recordando cada año los acontecimientos que ahora se han convertido en históricos del trágico 2 de octubre de 1968. Saben ustedes, muchos de los aquí presentes, saben de sobra que sin ningún aviso el ejército, que se había organizado en distintas brigadas, y las fuerzas públicas del Estado en distintos escuadrones para dar seguimiento y aterrorizar a las manifestaciones estudiantiles. Se acercaron con sigilo para poner de manifiesto no solamente la represión, sino que con actos intimidatorios que luego se convirtieron en balas asesinas
para callar las voces que nunca han podido callar de los jóvenes estudiantes de aquel momento. Usaron sus armas indiscriminadamente, muchas de gruesos calibres, contra los manifestantes ahí reunidos. Había periodistas, amas de casa, jóvenes estudiantes, profesionistas de todo tipo, inclusive medios de comunicación extranjeros que reportaban las movilizaciones estudiantiles, que dicho sea de paso, no solamente fueron en el Distrito Federal, llegaron esos ecos a la provincia. Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Jalisco, particularmente Guadalajara, Puebla, el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, por citar algunos, que también participaban con sus movilizaciones estudiantiles desde sus propios estados para fortalecer una lucha que era justa de estos jóvenes estudiantes de México. Es conocido la actuación del Escuadrón Olimpia, que había tomado los edificios de ese ahora icónico complejo habitacional de Tlatelolco. El edificio Chihuahua es uno de los más reconocidos, no solamente porque ahí se agazaparon los asesinos, sino por los actos de represión que ocurrieron con las familias de ese edificio, que albergaron a los estudiantes que corrieron a protegerse de las balas asesinas. Miles de estudiantes fueron detenidos, golpeados, fueron humillados y ultrajados, hombres y mujeres. Dan cuenta que cuando menos 700 mujeres entre estudiantes y amas de casa fueron recluidas en cárceles de varones, y que fueron no solamente castigadas, sino también ultrajadas por las fuerzas del supuesto orden. Jóvenes, cientos de ellos desaparecidos, y otros cientos fueron asesinados y quedaron sus sangres regadas en la Plaza de las Tres Culturas. Se calcula que la operación fue ejecutada por arriba de 7,000 soldados de infantería, apoyados con tanquetas y otros modernos vehículos de la época y vehículos de guerra, contra estudiantes cuyas armas eran la pluma, el libro y el pensamiento libertario. Muchos muertos y heridos, como ya lo dije, pero el gobierno siempre ha ocultado los datos verídicos del total de muertos y desaparecidos. Y todavía lloran madres que nunca encontraron a sus hijos y que nunca han sabido de ellos. Y la verdad histórica tampoco a estas alturas se ha sabido por completo. No voy a relatar datos numéricos porque muchos de ellos lo conocen ustedes, pero sí reconocer al movimiento estudiantil de 1968 como un parteaguas de la historia reciente de México, como un movimiento profundo que caló las entrañas del poder y que sacudió a la sociedad mexicana en lo político, económico y social, que tuvo sus consecuencias
tenemos que reconocer que fue un gran agravio a la sociedad mexicana y al pueblo, pero también habrá que reconocer que ha tenido consecuencias que hoy gozamos los mexicanos. Una de esas fue la forzada apertura democrática que en el periodo de Luis Echeverría se tuvo que dar a los distintos grupos y partidos políticos y la apertura a los espacios para los jóvenes, espacios políticos y en la administración pública. Sin embargo, es un movimiento que sacudió intensamente a la sociedad mexicana y lo tenemos que reconocer como uno de los hechos históricos de mayor trascendencia política en la historia contemporánea de México. ¿Cómo podemos regatearle a quien ha venido a proponer justamente casi un año que se inscriba con letras doradas el nombre del movimiento estudiantil de 1968, cuando nosotros somos herederos de esa cultura de lucha y tenacidad y de hacer valer los derechos por medio de una incansable manifestaciones y luchas para hacernos acreedor a ese derecho? Y también cómo no vamos a reconocer a un movimiento estudiantil del cual nosotros también somos herederos. Cómo restarle importancia a un movimiento que sacudió las conciencias de los hijos de su patria, de los estudiantes que ofrendaron su vida y regaron su sangre también para darnos patria y también para darnos libertad. Y desde luego, el 2 de octubre no se olvida, y para el 2 de octubre no hay ni perdón ni olvido. Muchas gracias.